Salud y bendiciones en Cristo Jesús. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Les saluda esta su hermana y amiga, la canóniga Yadira Torres Rivas. Esta es la mesa de la palabra y hoy se encuentra con nosotros el reverendo Padre Andrés Cruz. Buen día. Buen día, Yadira. Bendiciones en este domingo del Señor. Amén. La mesa de la palabra de hoy está basada en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 3, y lee así. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle en un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndoles a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo, lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Reflexionemos. Yadira, este evangelio ciertamente es un evangelio poderoso porque nos presenta la escena y la persona de Juan el Bautista en este proceso preparatorio del camino del Señor. Sabemos que Juan siempre en la Escritura se le ha conocido como el precursor del Mesías. Él fue el que preparó el camino para que el Mesías llegara al mundo, lógicamente para poder ser posible, ¿no? Que Jesús llegara al mundo y pudiera hacer su misión evangelizadora una vez pasara el tiempo de niñez y adolescencia. Juan fue el que tuvo a su haber prepararle el camino. Y ciertamente preparar el camino es un proceso para nosotros a nivel espiritual, donde cada uno y cada una tenemos que mirar primeramente el corazón. Y si nuestro corazón no está preparado, tenemos que entonces empezar a prepararlo, como cuando uno prepara la casa para una fiesta. Así planifica, busca qué cosas debo sacar, qué cosas debo incluir, qué cosas debo tener para poder, ¿verdad?, recibir al Señor en el corazón como debe ser. Y para poder nosotros prepararnos espiritualmente y preparar el corazón para este acontecimiento, ¿verdad? Que sabemos que fue un antes y un después en la historia de la humanidad, tenemos que primero tener este espacio de desierto. Sabemos que en el silencio es cuando Dios habla con más fuerza y muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos tantos momentos donde hay tanto ruido, tanto bullicio, tanto escándalo, ¿verdad? Cuando hablamos de escándalo me refiero al ruido innecesario, donde hay mucha distracción, mucha atención a cosas que tal vez no necesariamente responden a un proceso preparatorio. Eh, y entonces Juan nos invita primeramente a mirar un desierto como este elemento donde podemos prepararnos de manera adecuada. Aunque si asociamos el desierto con la cuaresma, no podemos, ¿verdad? Comparar el Adviento con la Cuaresma y decir que el Adviento es una Cuaresma pequeña. Y eso hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, porque eso es algo que ciertamente no es real. Por lo tanto, es importante tener en cuenta de que debemos preparar nuestro corazón en el proceso del desierto, hacer un alto en nuestra vida y mirarnos espiritualmente y decir qué cosas yo necesito sacar para poder hacer posible que Jesús nazca en mi corazón. Igualmente, debemos tener en cuenta que para poder tener este desierto tenemos que fijarnos en lo esencial, tenemos que sacar lo innecesario. No podemos cifrar nuestro adviento en cosas que puedan ser triviales o que
sean superficiales o faltas de significado. Tenemos que mirar este proceso de desierto en el Adviento como un proceso donde descubramos lo esencial y ahí precisamente es donde Dios va a hablarnos con claridad y con, ¿verdad? Con una voz contundente y así vivirlo con intensidad. Segundo, la conversión. La conversión en el Adviento no es otra cosa que una invitación a un cambio de rumbo. Tenemos que mirar también en el aspecto de nuestra vida espiritual y de fe y hacer un alto y decir, ok, necesito mirar en mi corazón qué cosas he hecho bien, qué cosas están más o menos bien y qué cosas ciertamente debo modificar para poder vivir un Adviento y una Navidad convencido de que me he tomado en serio ver este espacio de poder vivir la preparación hacia la Navidad de una manera adecuada y de una manera propia, ¿verdad? Como debe ser. Y ante ese proceso de conversión debemos preguntarnos varias cosas. Y la pregunta número uno que yo le haría a la gente en este domingo, segundo de Adviento, sería, ¿qué camino en mí se ha torcido? Porque a veces pensamos que nuestro camino de fe está muy bien y no nos detenemos a pensar, verdaderamente lo estoy haciendo bien, verdaderamente estoy teniendo un camino correcto. Y a veces pasamos por situaciones y cosas que nos distraen y pensamos que todo está bien, pero cuando profundizamos y nos detenemos en eso, nos damos cuenta de que verdaderamente hay algo que hay que cambiar o modificar. Y el Adviento es un tiempo propicio para eso. Igualmente, necesito pensar en las decisiones que he tomado, si han sido buenas, si han sido más o menos, si verdaderamente fueron, ¿verdad? No adecuadas, y tratar de hacer como que un ajuste en ese proceso de toma de decisiones. Si he tenido alguna relación con el hermano o la hermana de mi feligresía, en mi familia, las relaciones, ¿verdad?, interpersonales que uno tiene con las personas. Mirar si hay alguna donde haya habido un proceso, ¿verdad?, de distancia o de rompimiento y buscar la reconciliación. No hay nada más lindo, hermanos y hermanas, que uno reconciliarse con un hermano o una hermana con la que ha tenido un proceso, ¿verdad?, de distanciamiento y cosas pasan y muchas veces vivimos momentos que a veces ni nos damos cuenta que el hermano o la hermana pues se sintió mal o se sintió un poco sentido tal vez por el asunto de cosas que han sucedido. Y lo importante no es lo que pasó, sino de ahora en adelante cómo podemos vivirlo de una manera donde podamos vivir en unidad, en respeto y en armonía. Igualmente, pensar en qué momento yo he buscado la manera de que Dios no actúe en mi vida. Y ahí tenemos que mirar un detalle importante y es que el corazón para que Dios actúe en él debe que estar abierto. Amén. Dios no puede actuar ni entrar en un corazón que esté cerrado a su acción. Por eso tenemos que tener el corazón abierto, dispuesto y disponible para que podamos entonces recibirlo como debe ser. Y debemos, ¿verdad?, ciertamente reflejar en nuestras acciones y en nuestros, ¿verdad?, y en nuestros hechos, el hecho de dar frutos de arrepentimiento. Por lo tanto, la conversión debe notarse, pero desde la convicción interna de que estoy convencido de que sí debo hacer un proceso de conversión adecuado desde el arrepentimiento. Igual Juan nos dice en este evangelio que no por ser hijos de Abraham vamos a salvarnos, ¿verdad? Y lo dice bien claro en este versículo. No piensen que basta con decir somos hijos de Abraham. Cuando los fariseos fueron, pensaron que por ser hijos de Abraham iban a estar salvos. Cuidado. La salvación no llega por la apariencia, sino llega por la convicción del corazón. Y por eso es que él le hace la advertencia y le dice, el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que nos está diciendo, hermanos y hermanas, tenemos que estar pendientes, vigilantes, sobre todo, como decía el domingo pasado el Evangelio, tenemos que estar vigilantes y atentos porque no sabemos el día ni la hora. Así que es importante, ¿verdad?, tener eso en cuenta. Y cuando Juan bautizaba, lógicamente, bautizaba con agua y el agua significa pureza, significa limpieza. En este caso, el agua en el Evangelio representa la limpieza externa, pero el fuego del Espíritu Santo es el que nos renueva, nos transforma y nos restaura. Y ese bautizo con fuego que Jesús viene a traer después es el que verdaderamente hace que nuestro corazón esté listo y preparado para eso. Y como cuarto punto, tenemos que preparar el camino desde hoy. Por eso, para podernos preparar hoy y de hoy en adelante para este camino de Adviento y de eventualmente la Navidad, tenemos que primero dedicar momentos a Dios. Pequeño espacio, no tiene que ser un tiempo prolongado, sino ese espacio que puedas tener para Dios, dedicárselo con toda la intensidad del mundo y que pueda ser un encuentro, pueda ser un espacio donde podamos estar con Él en intimidad y poder hacer posible que el corazón se preste para, ¿verdad?, para recibirlo a Él. Mirar con humildad las cosas que hay que cambiar, no desde el orgullo no hace bien, la humildad sí lo hace. Así que es necesario que desde la humildad miremos para que Dios
pueda transformar nuestro corazón y así entregárselo de una manera desprendida, ¿verdad? Y así vivirlo como debe ser. Igualmente, tomar decisiones concretas, correctas, pedir perdón. El perdón es algo maravilloso. Debemos practicarlo todos los días. Y es bonito cuando sanamos relaciones, dejamos hábitos que tal vez nos dañan, y hacer posible, ¿verdad? Sobre todo que podamos vivir en el servicio al Señor, pero sobre todo con alegría. Servir a Dios no puede ser un servicio triste ni tampoco con cara de congoja. Tiene que ser con alegría, con risa, con esta convicción y esto que se note, ¿verdad? Porque no hay nada más lindo, ¿verdad? Como dice la canción, hay una canción que dice, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Y cuando uno saluda a un cristiano, tiene que saludarlo con alegría y con una sonrisa que se le ve en el rostro. Y dejar que el Espíritu Santo también nos conduzca. Si dejamos que el Espíritu y la acción del Espíritu Santo rija nuestra vida, hermanos y hermanas, ciertamente cuando llegue el momento de recibir al Señor vamos a estar más que preparados. Así que es importante tener en cuenta que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo. Y por último, Juan nos dice que no podemos tener miedo. El tiempo de Adviento no es para tener miedo, hermanos y hermanas. Al contrario, es un tiempo de esperanza, es un tiempo donde podamos sentir que ya Cristo está próximo a venir y su llegada nos va a traer vida nueva. Así que no podemos pasar por desapercibido el detalle de que nosotros debemos vivir este tiempo desde la óptica de la esperanza. Y si lo vivimos con esperanza, yo creo que ciertamente vamos a vivir unos tiempos muy bonitos de Adviento y de Navidad. Amén, de verdad que este texto bíblico es sumamente hermoso. Hoy es el segundo domingo de Adviento, donde encendemos esa vela y la vela de nuestro corazón, porque la luz del mundo van a ser, mis queridos hermanos y hermanas. Juan para mí fue una figura importantísima en esta historia de la salvación. Y a mí hay algo de Juan el Bautista que me parece hermosísimo, y es su humildad, porque él dijo, yo voy a bautizar con agua, pero viene uno que va a bautizar con el Espíritu Santo. Le dio a Jesús el lugar que le correspondía, Ujú. aun cuando toda esta gente eran seguidores de Juan el Bautista Así es. primero, Sí. pero le dio el lugar que Jesús. Yo pienso que de la misma manera, durante este tiempo vamos a darle a Jesús el lugar que le corresponde en nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestro corazón para que Él vuelva a nacer, porque Así. esta historia la conocemos. Sí, Es total. hermosísima, ¿verdad? El nacimiento del niño Jesús, un tiempo hermoso, pero nosotros tenemos que también cada día de nuestra vida abrir nuestro corazón para que el niño nazca en nuestro corazón, Así ¿verdad? mismo es. Y ciertamente hay otros textos del Evangelio, ¿verdad? Paralelos, como se le llama en el lenguaje bíblico, que en el caso de Jesús hay unos textos que dicen, donde Juan establece que él debe menguar para que Jesús entonces Sí, crezca. ¿verdad? Así que en ese sentido, ya Juan tenía claro que su misión era la de preparar el camino para que Ujú. Jesús pudiera después hacer lo que tenía que hacer. Y ciertamente dijiste algo muy importante, y es que la figura de Juan, cuando la miramos, nos damos cuenta también de que Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y al final del día, él es el que se convierte en este puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para dar paso a la acción De de. verdad que sí. Y ciertamente este tiempo de Adviento es un tiempo maravilloso y precioso, donde debemos aprovecharlo al máximo. No lo miremos de una manera superficial, miremoslo desde la profundidad de que va a haber un evento que va a cambiar y va a ser el antes y el después en nuestra historia, y es el nacimiento del Señor. Así que, hermanos y hermanas, preparémonos y preparemos el corazón para cuando llegue, la bendición sea grande, extraordinaria, y la podamos vivir de cara a estos tiempos que se avecinan de una manera, ¿verdad? Donde podamos vivir en la alegría del Señor. De verdad, Padre, gracias por compartir este espacio de sendero, por el mensaje tan poderoso para esta hermosa mañana de hoy. Bendiciones. En esa labor que haces desde la capilla universitaria, ¿verdad? Jesús Maestro, allá en Río Piedras, donde hacen cosas tan hermosas. Ahí está Proyecto Acogida, un proyecto hermoso, ¿verdad? Dios. De nuestra diócesis que alimenta Mm. a la comunidad de Río Piedras, donde está la capilla. Bendiciones a tu comunidad de fe. Gracias.